Bienvenidos. Institución Educativa Ciudad de Ipiales, Área de Tecnología e Informática. Tipos de circuitos en serie y paralelo. El propósito de esta clase es identificar la estructura y composición de los circuitos en serie y paralelo con el uso del simulador. Esto permitirá que usted aprenda a caracterizarlos, diferenciarlos y conocer la utilización en la vida diaria. ¿Y por qué es importante este tema? Es importante porque a través de él conocerá la finalidad que tienen los diferentes tipos de circuitos eléctricos en la transformación de la energía. Además, permitirá proyectar una instalación y decidir de qué manera puede asociar los dispositivos eléctricos. Y lo más importante, identificará un circuito por sus características y por el comportamiento de los factores, sean estos voltaje, intensidad y resistencia. Ahora bien, ¿en dónde utilizamos estos tipos de circuitos? Pues generalmente estamos rodeados de ellos, en nuestros hogares, en las fábricas, empresas, en los diferentes ámbitos de la vida del hombre, en la medicina, en la ciencia y en otros que ha descubierto y que le han permitido evolucionar. Ahora bien, también vemos su uso en nuestro municipio. Los tipos de circuito nos sirven, por ejemplo, para iluminar en diciembre nuestra Plaza 20 de Julio, hacer el movimiento de algunos monigotes que vemos en las carrozas en nuestros carnavales y iluminar de una manera majestuosa nuestro santuario de las Lajas. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograr aprender el tema del día de hoy? Pues es cierto que ya conocemos algunos avances. Por ejemplo, sabemos qué es un circuito eléctrico, qué elementos lo conforman, en qué consiste la ley de Ohm, cuál es la simbología para dibujar un circuito. En este caso, me detendré a explicarles acerca de la simbología. Simbología de los circuitos eléctricos. Dentro del conjunto de los circuitos eléctricos encontramos el hilo conductor o cable, la resistencia, la pila, el generador, la bombilla, el interruptor, amperímetro, voltímetro y motor. Con ellos puedo realizar las correspondientes imágenes o representaciones gráficas de los tipos de circuitos eléctricos. Criterios de evaluación. En esta parte le evaluaré que interprete los símbolos y esquemas de conexión de los tipos de circuitos, que calcule los valores aplicando la ley de Ohm, que realice pruebas para reconocer las características y funcionamiento de los tipos de circuitos a través del simulador y que pueda encontrar las diferencias entre cada tipo de circuito en su estructura, composición, funcionamiento y utilidad en la vida diaria. Tipos de circuitos en serie y paralelo. Empezaremos con los circuitos en serie. En un circuito en serie, la electricidad tiene una sola vía por la cual desplazarse. En la figura hay dos bombillos alimentados por una pila en un diseño de circuito en serie. La electricidad fluye desde la pila a cada bombillo, una a la vez, en el orden en el que van cableadas al circuito. En este caso, debido a que la electricidad fluye en una sola dirección, si uno de los bombillos se quema, el otro no podría encenderse porque el flujo de corriente eléctrica se interrumpiría. Del mismo modo, si un bombillo se desatornillara, el flujo en ambos bombillos también se interrumpiría. Para el caso de este tipo de circuitos, tenemos que la intensidad del circuito en cualquier punto es igual. El voltaje es la suma de los voltajes represados en él y la resistencia resulta de sumar el cúmulo de todas las resistencias presentes en el circuito. En este caso veremos un ejemplo. Como muestra la imagen, tenemos un circuito hecho de manera simbólica en donde encontramos el voltaje y el valor de dos de sus resistencias. Cada una tiene un valor de 4 ohmios y la otra de 6 ohmios. Para poder aplicar en ellos la ley de Ohm, tendremos que sumar encontrando un
resultado de la siguiente manera: 5 voltios y una resistencia total de 10 ohmios. Circuito en paralelo. En este caso, el circuito en paralelo, la electricidad tiene más de una vía por la cual desplazarse. En la figura hay 2 bombillos alimentados por una pila en un diseño de circuito en paralelo. En este caso, debido a que la electricidad puede fluir por más de una vía, si uno de los bombillos se quema, el otro aún puede seguir encendido, porque el flujo de electricidad al bombillo descompuesto no tendrá el flujo de electricidad al bombillo en un buen estado. Del mismo modo, si se desatornilla un bombillo, ello no impediría que el otro se encendiera. En el circuito en paralelo, la ley de Ohm se cumple de la siguiente manera. La intensidad, como hay diferentes vías, se divide y por eso resulta de la suma de sus intensidades. En el voltaje, en cualquier punto es igual, y en la resistencia es la suma de sus inversas, dado a que no permite dar oposición al paso de la corriente. Este es un ejemplo de circuito en paralelo. En él encontramos 2 resistencias, la 1 con un valor de 5 ohmios y la número 2 con el valor de 2 ohmios. Tiene una entrada y fuente de alimentación de 6 voltios. Para encontrar el resultante de la resistencia total tendríamos que aplicar las fórmulas anterior vistas y quedaría: entrada de voltaje de 6 voltios y una resistencia total de 1.4285 ohmios. Sé que necesitarán más explicación, por lo tanto deben estar atentos a los enlaces que les dejaré en el cuadro de instrucciones en la plataforma Edmodo. Como síntesis tendríamos que los circuitos en serie tienen las siguientes características. Sus terminales se conectan sucesivamente uno detrás de otro. El comportamiento del voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes. La intensidad de la corriente es la misma en cualquier punto. La resistencia equivalente del circuito es la suma de todas sus resistencias. Los componentes del circuito son dependientes entre sí. Si uno falla, todo falla. En los circuitos en paralelo encontramos que los terminales de los elementos se conectan en forma de paralelo. El comportamiento del voltaje es el mismo en todos los terminales en paralelo. La intensidad total del circuito es la suma de las corrientes de todas las ramificaciones. El inverso de la resistencia total es igual a la suma del inverso de todas las resistencias. En este caso, los componentes del circuito son independientes entre sí. ¿Y qué sucede con la resistencia? El flujo de electricidad depende de cuánta resistencia hay en el circuito. En nuestros ejemplos, los bombillos brindan la resistencia. En un circuito en serie, la resistencia en el circuito equivale a la resistencia total de todos los bombillos. Mientras más bombillos haya en el circuito, menor será su luminosidad. En un circuito en paralelo hay múltiples vías por las cuales puede fluir la corriente, de modo que la resistencia del circuito en general es menor que si hubiera una sola vía disponible. La resistencia más baja significa que la corriente será mayor y los bombillos podrán brillar más que si estuvieran dispuestas en un circuito en serie. Ahora sí, hemos llegado a la actividad. Dentro de la actividad, el primer punto que les propongo es que hagan uso del simulador y en él, teniendo en cuenta las imágenes con la simbología que ya hemos aprendido, elaboren el circuito con las propuestas que les hago. Una vez capturado el punto 1, deberán capturar en pantalla el resultado obtenido de trasladar símbolos a imágenes reales y ubicarlo en su trabajo. El punto 3, por su parte, es el punto donde aplicarán las fórmulas establecidas para los circuitos en serie y paralelo, incluida la ley de Ohm. A continuación, les haré un resumen de dichas fórmulas. En este pequeño recuento encontramos las fórmulas en un circuito en serie, donde la resistencia total es igual a la suma de todas sus resistencias, el voltaje a la suma de todos los voltajes y la intensidad es igual en todos los puntos.
En el circuito en paralelo tenemos que el voltaje es igual en todos los puntos, la corriente es igual a la suma de sus corrientes y la resistencia a la suma de sus inversas. En el caso de las últimas fórmulas son la base nacidas de la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. De ahí en adelante podemos calcular las otras dos magnitudes. Y llegamos al cuarto punto. Para resolverlo, tendrás que ver el video que corresponde a una práctica experimental sobre los tipos de circuitos en serie y paralelo. Por favor, ten cuidado en todo lo que digo allí para que puedas resolver con exactitud las preguntas que te propongo en este punto. Esta corresponde a la parte experimental. Tenemos los dos circuitos de estudio. En el lado derecho el circuito en serie, en el lado izquierdo el circuito en paralelo. Como ven, los materiales son muy fáciles de conseguir. Tenemos unas boquillas, unos bombillos, los cuales aguantan hasta 110 voltios. Tenemos unos juegos de interruptores, 4 en total, y contamos con el hilo conductor, que es el cable de color negro. Aparte de ello, nuestra fuente de alimentación será la toma corrientes de la casa con una salida de hasta de 120 voltios. Vamos a empezar a hacer el análisis. En mi primer circuito, el que puedo observar en este momento, cuento un circuito en serie. Ese circuito en serie, miren cómo está constituido. 3 resistencias están identificadas con R1, R2, R3, un voltaje que lo da el cable de poder, el interruptor, y las flechas señalan por donde se mueve la corriente o la intensidad. En este circuito podemos observar que el cable de poder es una sola vía. En el circuito en paralelo, en cambio, tenemos también 3 resistencias, pero 3 interruptores. Los quise colocar a pesar de que pude colocar uno en ese sentido para poder observar el fenómeno que quiero explicarles a continuación. Aparte de las 3 resistencias, encontramos el voltaje también de la fuente, que es la toma corrientes de la casa, y encontramos que la intensidad de corriente tiene ese sentido. Las flechas indican el sentido cómo se mueve la corriente. En este caso, los cables tienen diferentes vías y se unen al terminal de un cable principal a manera paralela. A continuación, a cada uno de los circuitos les vamos a dar paso de corriente accionando el interruptor. Vamos a empezar con el circuito en serie para ver el brillo de la bombilla y luego en el circuito en paralelo. Pero como tenemos mucha iluminación, vamos a optar por apagar nuestra luz. En el circuito en serie, por ejemplo, en este momento podemos darnos cuenta que el brillo e intensidad de la corriente es muy poca. Esto se debe principalmente a que cada uno de estos elementos cuenta con un voltaje diferente y cada uno tiene una resistencia diferente. Entre mayor la resistencia, les recuerdo, es mayor la oposición al paso de la corriente eléctrica. Vamos ahora a nuestro circuito en paralelo. El circuito en paralelo, al accionar cada bombillo, vamos a provocar que cada uno de ellos se encienda de tal manera que al encender podemos observar que el brillo es igual e incandescente, debido a que el voltaje es igual en todos los puntos y aparte de eso, la resistencia es mínima, de allí que su brillo sea el máximo que podemos lograr. A continuación les indico el fenómeno de brillo de la bombilla en los dos circuitos. ¿Será que hay alguna diferencia entre lo que pasa con el brillo de la bombilla en el circuito en serie o en el circuito en paralelo? Ustedes lo dirán. Observen y saquen sus conclusiones. En este momento vamos a hacer otro procedimiento. A cada uno de los circuitos que observamos le vamos a desenroscar uno de sus bombillas. Vamos a empezar con el circuito en serie. Al desenroscar una de sus bombillas, cualquiera la que usted tenga a mano, vamos a observar que nuestro circuito va a dejar de funcionar. ¿Qué sucede? Si no es que la quitamos, puede suceder también que se quemó por alguna razón alguno de los receptores. Pasa exactamente lo mismo. Ahora lo vamos a hacer en nuestro circuito en paralelo.
Vamos a desenroscar nuestra bombilla, cualquiera. Como son circuitos que no dependen el uno del otro, sino más bien son independientes, el funcionamiento del resto de dispositivos continuará como si no hubiese pasado nada. Lo mismo aplica si la bombilla se quemara. Ahora bien, ¿qué sucediera si en el caso dado aumentara más receptores a cada circuito? Si lo hiciera en el circuito en serie, observemos en este momento el circuito en serie, al aumentar otra bombilla más, pues la intensidad de luz que tiene la bombilla bajaría totalmente, porque les recuerdo, para cada receptor habría un voltaje diferente y este sería una resistencia más que se opondría al paso de la corriente eléctrica. En el caso del circuito en paralelo, si yo colocara otro receptor más o varios receptores, el brillo de la bombilla sería igual. Les recuerdo, ¿por qué sucede esto? Porque el voltaje es igual en cualquier parte de nuestro circuito. A eso súmele que la resistencia es mínima, por eso la corriente pasa sin tener ninguna oposición. ¿Qué ejemplo podríamos practicar de un circuito en paralelo? El sistema de iluminación que tienen nuestras casas. Cada una de las habitaciones que tiene un bombillo o una bombilla funciona de manera independiente, de tal forma que si yo apago en alguno de ellos o en alguna habitación, ninguno de los demás será afectado, como lo que voy a hacer en este momento. Miren, supongamos que ese bombillo pertenece a la habitación de una persona. Las demás habitaciones quedarían encendidas. Esto ha sido todo por hoy. El tema ha resultado un poco extenso. Sin embargo, con ayuda de todas las herramientas que les coloco en la plataforma, espero que haya sido